Cuando yo tenía 15 años, una persona que quiero mucho me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo 2 palabras: viví hoy. Al principio yo pensé que era optimismo o simplemente conformismo. Simplemente no hice caso como hacen todos los adolescentes. Y después de 15 años las entendí y me di cuenta que había estado toda una vida escapando a esas palabras que tendría que haber escuchado hace tanto tiempo. Durante mucho tiempo en mi vida viví en el pasado. No literalmente, ¿no? Físicamente estaba acá. Iba a la escuela, iba a trabajar, hacía deporte, pero por dentro, la mayor parte del tiempo, estaba pensando en cosas que ya habían pasado, en conversaciones que no había tenido, en conversaciones que sí había tenido, en cosas que no había hecho y en cosas que hubiera deseado no haber hecho. Y siempre estaba rumiando en el pasado. Es como si en cierta forma el pasado fuera como una especie de departamento al que volvía todas las noches. Trataba de cambiar un montón de cosas que ya habían pasado, pero al final siempre llegué a la misma conclusión, que no podía cambiar nada de eso que había pasado. En cierta forma, vivir en el pasado es adictivo. Y es adictivo porque te lleva a intentar encontrar soluciones a cosas que crees que podés resolver, pero que en realidad no tienen solución porque ya pasaron. Y lo peor de todo es que muchas veces, mientras más pensás en el pasado, peor es poder soltarlo. Te da la ilusión de que si vos repasás todo eso que estuviste viviendo, todo eso que ya pasó, podés llegar a corregirlo. Tenés la sensación de que podés llegar a corregir eso, pero en realidad nada de eso va a cambiar. Y créeme que de esta manera se me fueron años enteros de mi vida. Años enteros malgastados tratando de resolver cosas que ya habían pasado, cuando en realidad lo único que tenía era lo que estaba viviendo en ese momento, pero no estaba presente. A veces parece que el pasado es un lugar donde podés vivir, un lugar que puedes habitar, como si fuera una casa. Pero en realidad, lo único que es el pasado, por lo menos en mi perspectiva, es la habitación donde guardás esos sueños rotos. Esas cosas que te gustaría y desearías cambiar, pero que ya no se puede. Y volvés ahí todos los días, solamente porque extrañás eso que ya no va a volver. Cuando pude soltar el pasado, hice algo que aparentemente sembraba inteligente. Me mudé al futuro. Empecé a imaginar lo que iba a venir, los planes, esos sueños que tenía y cómo todo eso iba a encajar perfectamente en mi vida. Pensaba de acá 5, 10, 15, 20 años. Y en apariencia eso parecía saludable. E incluso algunos me podían llegar a felicitar diciéndome que tenía perspectiva a largo plazo. Pero me pasó algo raro. El hecho de pensar en lo que iba a venir me impedía disfrutar de lo que estaba viviendo en ese momento. En pocas palabras, es como si cada día fuera una escala para llegar a otro día. Cada persona era un contacto futuro. Cada momento era una brecha entre ese momento al que quería llegar y en el donde estaba, porque lo mejor siempre estaba por venir. Vivir en el futuro se sentía productivo, pero era una forma bastante elegante de no estar vivo. Después de todo, el futuro, cuando lo empezás a comprender, parece tu casa, pero no lo es. O incluso es el lugar donde se almacenan todos esos sueños que son imposibles. Esas cosas que dependen de un montón de factores para que se hagan realidad. Y tal vez vivir ahí es aprender a esperar lo que nunca va a llegar del todo. Una tarde laburando, ya con más de 30, me hizo el clic. Y hay un montón de cosas que durante el tiempo había leído, incluso en filosofía o desde una perspectiva también desde la psicología o los libros de desarrollo personal, pero créeme que todo esto se me había escapado. En cierta forma lo había tenido delante de mis ojos durante 15 años y nunca lo había podido comprender como lo comprendí ese día. Ese día lo entendí de golpe. Viví hoy. Y no era optimismo, no era conformismo, no era nada de eso. Era básicamente una regla de vida para que dejara de sufrir por cosas que no tienen importancia, por cosas que no podemos cambiar. Entonces entendí que el pasado son solamente memorias, que el futuro son más que nada expectativas y que ninguno de los dos existe realmente en este momento. Solamente existe el ahora, el momento en el que vos me estás escuchando hoy. Y todo el dolor, toda esa incomodidad, todo ese sufrimiento que estuve cargando por 15 años, solamente era una consecuencia de haber estado casi todo el tiempo en un lugar que no existía. Ahora te quiero decir otra cosa. Vivir hoy muchas veces se malinterpreta muy fácil. Vivir hoy no es hedonismo barato. No es comé, tomá, gastá, total mañana quién sabe, ¿no? Vivir hoy es otra cosa, es algo mucho más simple. Es estar acá, es prestar atención a lo que está delante tuyo. A la persona que te habla, al café que te estás tomando, a esa caminata que haces o a ese problema que también tenés que resolver.
es hacer todo esto sin escaparte a tus recuerdos o sin escaparte a tus fantasías. Vivir hoy es una motivación para estar presente, para no perderte tu propia vida mientras esperás esa vida que vos imaginás. Y desde que empecé a vivir hoy, empecé a notar cosas que antes se me escapaban. Empecé a estar en las conversaciones. Empecé a notar todas esas cosas que antes se me escapaban. Pero no solamente a notarlas, sino también a disfrutarlas, a poder vivirlas de una manera que antes no había vivido, a poder vivirlas con intención. Y esto me lleva a pensar en que muchas veces necesitamos recordatorios que nos hagan vivir en el presente. La primera de ellas es muy conocida, y es que ayer es agua debajo del puente. No te vas a bañar 2 veces en el mismo río. No va a pasar 2 veces la misma agua por debajo de ese puente. La segunda frase es que mañana no es una promesa. Nadie puede asegurarte que vos mañana vas a estar acá. Y por último, es que el pasado es el lugar de los sueños rotos, el futuro el de los sueños imposibles, y que hoy es todo lo que tenemos. Esa fue la lección de la vida, y me la dijeron a los 15 años con solamente 2 palabras, solamente que no supe escucharlas. Si estás mirando este video, es probable que hoy sientas que es uno de esos días en donde no estás completamente presente. Tal vez te diste cuenta que estás pensando en cosas que pasaron, o tal vez estás pensando en cosas que te gustaría que pasen. Pero ¿sabes qué? No te castigues. No estás solo. A todos nos pasa esto constantemente. Pero cuando te pase eso, cerrá los ojos un momento. Trata de volver acá. Trata de volver a ese café que te estás tomando, a esa conversación que estás teniendo, a eso que estás haciendo y que tal vez no estás disfrutando porque la cabeza te está maquinando. Trata de volver a hoy y acordate siempre de esto. Viví hoy, porque después de todo, es todo lo que tenemos.